la pregunta que hiciste el otro Bueno, día. en ese contexto, volviendo a la realidad, resulta que hoy a la mañana me levanto, abro el celular, miro el mail y qué sé yo, y en el mail aparece como remitente SPOP. Yo no sé qué quiere decir SPOP, debe ser estudios. Bueno, ahora me van a encontrar. Sé que la OP es opinión pública, pero sé que SPOP es una encuestadora que trabaja con la Universidad de San Andrés y que tiene a un sociólogo, un estudioso muy conocido, que es Diego Reynoso, a su cargo. Y que es gente profesional, que hace su trabajo con mucha honestidad, como todos los encuestadores, como todos los periodistas, se pueden equivocar o no, pero me llamó la atención porque los números que daban eran números realmente distintos a la de la mayoría de los encuestas, y a mí eso me llama la atención porque, digo, cuando el tipo es profesional y no es un aventurero, digo, qué jugado difundir estos números cuando ve que todos sus colegas, o sea, la mayoría de sus colegas, le da bien al gobierno para las elecciones, o muy bien, y acá, nada, arriesga. Primero marca una caída de imagen que ninguna otra encuesta refleja, y segundo, una subida de imagen negativa, una caída de imagen positiva, fuertes las dos, y un escenario electoral de paridad con el peronismo muy bajo, es decir, por debajo del 30% ambos. Y entonces dije, bueno, vamos a hablar con Diego Reynoso a ver cómo justifica esta audacia que ha distribuido. Diego, ¿cómo te va? Aquí Ernesto Tenemos. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ernesto? Y a todos ahí, ¿cómo están? Buenos días. Eso te iba a decir, muy jugado tu informe. No, bueno, no me parecieron, a ver, ni raros ni no raros, digamos, ¿no? Aplicamos siempre la misma metodología, hacemos el mismo campo, distribuimos igual las ponderaciones, y lo que observamos fue una caída en la aprobación de 7 puntos respecto de nuestra última medición en mayo. El presidente a nosotros nos arrojó un 42% de aprobación y un 55% de desaprobación. Tenemos algunos criterios para validarlo, porque, por ejemplo, también nos cayó la percepción de la situación. Ya desde mayo empezaba a moverse eso, pero teníamos dudas de si era una nueva tendencia o ruido estadístico, viste que de muestra en muestra puede ir variando, digamos, pero está siempre dentro de un intervalo de confianza. Sí, en mayo se empezó a hacer un quiebre y ya se consolida la idea, digamos, que nosotros llamamos percepción retrospectiva. Ya hay más gente que cree que la situación empeoró que mejoró, el 46% nos dijo que hoy está peor que hace un año, y prospectivamente se consolida la idea de que vamos a estar peor. El 39% dice que va a estar peor y un 30% cree que va a estar mejor, ¿no? Entonces, lo que en general los sentimientos respecto del futuro que están predominando son incertidumbre y pesimismo, digamos, un 25%, pero la incertidumbre es casi 4 de cada 10, nos dice. Cuando le preguntás, ¿cómo te sentís respecto al futuro? ¿Tenés optimismo, pesimismo, incertidumbre? 4 de cada 10 te dice incertidumbre. No obstante, todo esto, Milei sigue siendo el dirigente con mejor imagen de todos los dirigentes que medimos nacionales, y además esto no está afectando, digamos, la paridad que nosotros venimos observando en tendencia desde el punto de vista de la elección de octubre, ¿no? Si bien la vez pasada nos dio una leve ventaja dentro del intervalo de confianza del error para la Libertad Avanza, ahora se vuelven a cerrar esa paridad entre el peronismo y la Libertad Avanza, y mucha gente que nos dice que no sabe a quién votar, y también mucha gente que dice que no va a ir a votar, ¿no? A ver, cuando yo miro la evolución de la relación entre imagen positiva e imagen negativa en tu encuesta, es claramente el peor momento del gobierno desde que empezó, ¿no? Sí, es digamos, el menor nivel de aprobación del gobierno, y desde que llegó Javier Milei al gobierno es el momento de menor nivel de su imagen. O sea, el mayor nivel de desaprobación y el menor nivel de aprobación. Son 13 puntos de diferencial negativo, cuando lo que veo acá es que me parece que el peor momento debe haber sido 6 o 7, ¿no? Perdón, 6 o 7, ¿qué? Puntos de diferencial negativo entre la buena imagen y la mala imagen. Los diferenciales. Sí, no, el diferencial es un diferencial de menos 14 en esta vez. O sea, hay 14 puntos porcentuales de personas que opinan más negativo que positivo en promedio, ¿no? A ver, ¿a qué lo atribuís socialmente? Porque a mí lo que me parece particularmente llamativo de tu estudio o de la evolución que vos marcás, que ya me pasó cuando vi el índice de confianza del gobierno de Poliarquía o de la Universidad de Itela hace un mes, que es que en otros momentos la imagen caía del gobierno, pero en contextos donde la inflación todavía era alta. Y en este momento uno ve la inflación muy controlada,
pero la imagen negativa creciendo mucho más y la positiva bajando mucho más, por lo menos en tu encuesta, ¿no? Entonces, Sí, me pregunto a qué se debe eso, porque la inflación debería moderar el rechazo y generar esperanzas hacia el futuro. sí, sí, comparto, debería hacerlo, pero también hay que ver qué nuevos problemas emergen como, digamos, como preocupación de la gente. Si, por ejemplo, baja la inflación y los nuevos problemas que la gente vislumbra son educación, salud, justicia, bueno, el gobierno no debería haber mermado, digamos, en la consideración pública. Pero los nuevos problemas que empiezan a preocupar son el tema de que los salarios no alcanzan, bajos salarios, la inseguridad y el desempleo, y la pobreza. Entonces quiere decir que la gente, de hecho la inflación se derrumbó como principal problema, pues probablemente todos los que lo respaldan valoran positivamente digamos, el desempeño del gobierno en materia de inflación, pero están poniendo en la mesa nuevas preocupaciones que pareciera ser que el gobierno no las tiene como prioridad, que es el tema salarial, el tema de la incertidumbre por el tema del desempleo y la inseguridad que nuevamente empieza a picar en punta, ¿no? A ver, te hago una pregunta leyendo ya finamente los números. Cuando vos haces la elección, es una pregunta nacional, ¿no? ¿A qué fuerza votaría? Supongo que es nacional. Sí, es nacional. Y la Libertad Avanza da 26, el peronismo 25, o sea, muy bajo todo, y 8% el PRO. Y me pregunto de ese 8% qué votará, porque en algunos lugares el PRO va como fuerza alternativa. O sea, diría que en la mayoría de las provincias va. En la provincia de Buenos Aires no, pero ese 8% debe ser parte del 25% que acá en la capital no votó ni al kirchnerismo ni a la Libertad Avanza, sino la Reta, el PRO, etcétera. Sí. Y yo escucho incluso en personajes públicos que uno está totalmente seguro que votaron el balotaje a Milei, como cierto hartazgo con el estilo de Milei. Como diciendo, si pudiera votar a otra cosa, sobre todo si son legislativos, votaría. Entonces, cuando veo ese 8%, digo, probablemente se sume a la Libertad Avanza, y después digo, no, pero hay un montón, yo percibo como un reclamo de, quiero votar otra cosa, porque no me gusta el estilo Milei, no me convence, veo hechos de corrupción, no me gusta el kirchnerismo, no sé, pienso, por ejemplo, en un periodista como Fernández Díaz. Ese 8%, ¿qué pensás que va a pasar? No, yo creo que ese 8% va en donde las provincias donde tenga la oferta electoral del PRO o cercana al PRO, va a votar eso, y yo creo que en provincia de Buenos Aires va a votar a la Libertad Avanza. Sí, sin ninguna duda. Aún teniendo opciones como la opción de Manes, Randazzo, Monzó o la opción de, no sé, Talerico. Sí, porque yo creo que, bueno, la de Talerico creo que va a ser muy marginal, pero la de Somos, que creo que podría llegar a ser una buena elección, pero cuando digo buena elección estamos hablando de una elección de 4 o 5 puntos en provincia de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Me parece que va a ser muy, diría yo, muy testimonial. Aparte, hay un tema también en general en la provincia de Buenos Aires, que en general, usted estaba viendo análisis y uno también, de entrada, también cometió ese error, es que cuando uno proyectaba los resultados de la potencial coalición en ese momento entre la Libertad Avanza y el PRO, asumía que los votos que se pegaban, en el caso de que esos votos pudieran converger, eran todos los de Juntos por el Cambio, y eso no es correcto, digamos, ¿no? Claro. Claramente hay pedazos de Juntos por el Cambio que van a ir a otras alternativas, que por lo que estamos viendo son muy minoritarias, pero que van a ir desmembranándose en este conjunto de la oferta. Esto que vos estás diciendo es la elección nacional. En la elección de la provincia de Buenos Aires... No, lo decía para provincia. No, pero en los números si vos tenés números, la elección de provincia de Buenos Aires, digo la primera, la que se divide por secciones. ¿Tenés algún escenario dominante? Nosotros no hacemos encuestas electorales en la universidad. Hacemos encuestas de opinión, de climas de opinión, de temas, y cuando aparecen las elecciones preguntamos por estas cuestiones. Uh-huh. Simplemente, y nos ha ido bien, digamos, en las estimaciones a lo largo del tiempo, pero no es nuestro objetivo estimar elecciones. Pero lo hacemos porque, primero, sirven para el debate público y nos dan también una noción de cuál es el clima, cómo va cambiando a lo largo cómo va cambiando a lo largo del tiempo de la campaña electoral, las preferencias del electorado y cómo se van inclinando. Ahora, para la provincia de Buenos Aires, sí, yo estoy charlando mucho con mucha gente porque me consultan y demás, y lo que estoy viendo es un escenario de, yo diría, de paridad con cierta ventaja para la Libertad Avanza en la primera sección electoral, y un escenario invertido en la tercera sección electoral, ¿no? Uh-huh. Pero también donde yo creo que la Libertad Avanza se puede
a lo largo de lo poco que queda, puede aumentar en competitividad. Todo eso, pero y esto casi es de manual, va a ser a costa de las otras opciones políticas. La polarización va a ser una gran aspiradora de votos, de la gente que va a ir a votar, y creo además que en septiembre hay mucha gente que, de nuevo, como pasó en las otras provincias, no va a ir a votar porque está harta, porque, como nos dicen en las encuestas, porque no cree que las elecciones sirvan para algo, que esto es dramático, y otros porque creen que no hay ninguna opción política que los represente. Está bien, pero de cualquier manera, ¿vos ves un escenario abierto o vos ves que está ya definido a favor de la Alianza Libertad Avanza PRO? No, yo lo veo abierto. Yo lo veo abierto. Te digo cuáles son las tendencias en primera y tercera, pero los márgenes van a definir el resultado general y lo que pasa en el interior de la provincia. Yo creo que todavía no está muy claro, porque además en la mayoría de las encuestas realmente la gente está diciendo en volúmenes muy altos, alrededor de más de 20 puntos, a nosotros nos pasa eso en la nacional, pero en las provinciales realmente está pasando que más de 20 puntos está diciendo que no sabe a quién va a votar. Lo que sucede es que muchas de las proyecciones van descontando eso y están dando, digamos, proyecciones muy elevadas en proporción de votos, ¿no? Pero todos sabemos que la gente va decidiendo muy cercano al momento electoral, por lo tanto, los resultados que se muestran con muy poca indecisión, me parece que están corregidos por las proyecciones. Te hago la última pregunta. Cuando un encuestador pregunta por opciones nacionales, claro, elecciones que son parlamentarias y donde el sistema político está tan atomizado, faltan opciones que definen mucho las provincias. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, uno pregunta, ¿la Libertad Avanza o el kirchnerismo? Para un misionero, tal vez te dice la Libertad Avanza, pero si su opción es Libertad Avanza versus, no sé, la agrupación que conduce Rovira en las sombras, y tal vez ese voto que te dice la Libertad Avanza en Misiones se divida, o frente al peronismo de Sanz en Salta, o frente, no sé, al PRO de, ya ni me acuerdo cómo se llama, el gobernador de San Luis, o al PRO de Frigerio si no fuera junto con Frigerio, digo, o al peronismo cordobés o al radicalismo santafesino. Entonces uno ve que un tipo que dice sí, entre la Libertad Avanza y el kirchnerismo, voto a la Libertad Avanza, cuando va a las urnas y ve que la opción no es esa o el kirchnerismo, sino esa o Puyaro en Santa Fe, por ejemplo, tal vez el número de la Libertad Avanza que aparece en la encuesta nacional sea menor. ¿Eso lo estoy viendo bien o es una pregunta ridícula? No, es correcto, Ernesto, porque vos en realidad lo que vas a tener, así como en Provincia de Buenos Aires no tenés una elección provincial, sino vas a tener 8 elecciones seccionales. Claro. En la elección de octubre vas a tener 24 elecciones provinciales, digamos, para decirlo así, seccionales, digamos, ¿no? Distritales. Y primero, no, en Argentina tenemos ya desde hace rato instalada una mala costumbre que es que no siempre las alianzas van con el mismo nombre en cada provincia. Y en segundo lugar, algo que está pasando, y nosotros lo hacemos simplemente, decía, como termómetro, ¿no? del clima de opinión, es que cuando uno cuando uno pregunta por voto genérico se entiende a la etiqueta partidaria, es una cosa, y eso cambia mucho cuando después le pones la cara a la boleta. Claro. No es lo mismo preguntar por, digamos, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, ¿a quién vas a votar en octubre? ¿A la Libertad Avanza o al peronismo? Que cuando preguntás a José Luis Espert de la Libertad Avanza y bueno, ahí va a depender muchísimo. Si decís Máximo Kirchner por Fuerza Patria, va a dar un resultado. Si decís, no sé, por poner un ejemplo, Federico Achával, va a dar otro. ¿Se entiende? Entonces, ahí va a haber mucha variación una vez que estén definidas todas las candidaturas, claramente. Diego, te agradezco estos minutos, te mando un abrazo y seguimos charlando, ¿eh? Un abrazo grande, Ernesto, que tengas un buen día. Muy bien, 27 minutos pasaron de las 10 de la mañana, estaba abriendo la Universidad de Itera a ver si había salido el índice de confianza de gobierno.